Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 10 nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando nos disponemos a estudiar este libro de Apocalipsis, ya hemos hablado de que tenemos que interpretarlo de acuerdo a la forma literaria en la que está escrito. Es un libro simbólico, no es una narración histórica, no es un libro esotérico y, por supuesto, no es un libro de adivinar el futuro. Cuando empezaron a llegar los grandes avances tecnológicos salidos del espíritu de la Reforma, que por medio de la predicación de la palabra de Dios puso al hombre en su lugar, con el mandato que Dios le dio en la creación para que tuviera dominio sobre toda la creación, para que subyugase la creación, empezaron a inventarse distintos tipos de maquinaria, entre ellas, como recordaréis, la imprenta, que se inventó precisamente para dar salida a las Sagradas Escrituras y que pudiesen tener una divulgación mundial y que alcanzasen a todo tipo de personas. Hasta entonces, las Escrituras solamente habían estado reservadas a los religiosos y eran ellos únicamente quienes tenían el poder sobre las Escrituras, pero a partir de la Reforma la Escritura se divulgó por todo el mundo conocido. Una de las frases que se repitieron hasta la saciedad fue, con todo el tipo de descubrimientos que estaban saliendo a la luz, a causa, repito, de la Reforma, una de las frases que se repitieron hasta la saciedad fue: esto no es magia, es ciencia. La gente antes atribuía, cuando las cosas funcionaban de una manera mecánica, a la magia lo que allí estaba ocurriendo, pero con el espíritu de la Reforma ya se demostró que la ciencia funcionaba y que aquel mandato que Dios le había dado al hombre en la creación para que dominase sobre toda la creación empezaba a funcionar. Sin embargo, con el correr de los años, por interés sensacionalista y a pesar del mandato contundente de las Escrituras para que las estudiemos en profundidad y para que el pueblo de Dios sea enseñado por pastores que les enseñen con ciencia y con inteligencia, ahora, siglo XXI, nos encontramos en el polo opuesto, porque a la hora de interpretar las Escrituras y libros en concreto como este de Apocalipsis, oímos entonces: esto no es ciencia, es magia. Y así se interpreta el libro de Apocalipsis, como un libro mágico, simbólico, esotérico, y que aquí nos va a dar la solución para todos nuestros problemas. De manera que hemos vuelto a las cavernas del conocimiento. Siglo XXI. Hemos vuelto a las cavernas del conocimiento, como parece que al hombre le gusta. El sensacionalismo ha dominado al cristianismo. Los cristianos creen en el genio de Aladino, atribuyéndole a Dios los mismos poderes para cumplir los deseos que tiene el genio de Aladino. Creen que pueden someter cuando quieran al Espíritu Santo para hacer sus milagros populistas, y entonces hoy a las 7 de la tarde en la iglesia tal vamos a sanar a tantas personas porque convocamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por supuesto, está en nuestras órdenes para hacer todo lo que nosotros queramos que haga. Creen que por venir a la iglesia, otro tipo de personas, el desastre colosal que tienen en su familia y en el que han estado trabajando duramente durante mucho tiempo para que sea así, sea completamente eliminado con un milagro portentoso, porque para eso vienen a la iglesia. Es decir, vienen a venderle a Dios su asistencia a cambio de que Dios, en un milagro portentoso, les arregle los problemas que en su familia llevan
esforzándose en tener durante mucho tiempo. De manera que todo entra en este ambiente sensacionalista, populista, infantil y mezcla entre paranoico, paranormal y bipolar. Aquí tenemos la mezcla de todo lo que ocurre en la mayoría de las iglesias que tristemente pueblan este mundo. Es normal que la gente tenga graves problemas mentales porque el absurdo sistema que siguen para aprender, para conocer y para aplicar la Escritura a su vida no tiene ningún sentido. Por lo tanto, su vida tampoco tiene ningún sentido. Tampoco pueden encontrar una guía y un referente y un camino por el que andar y estar seguros y firmes de que lo que están haciendo lleva un propósito y va dirigido a una meta. Es decir, no actúan con ciencia y con inteligencia, como nos dice la Escritura, actúan con magia, con sensacionalismo y con todo tipo de adornos rosas para vestir lo que la Escritura llama ciencia, que es conocer a Dios y conocer a uno mismo. Todo esto hace que la que se llama Iglesia, que tiene de iglesia exactamente eso, el nombre, porque no hay nada más, ahí se acabó todo. Este tipo de iglesia queda completamente en evidencia por la forma en la que han tratado y han enseñado las Escrituras. De manera que la bestia que sube del abismo ha hecho la guerra contra la iglesia y evidentemente la ha vencido. No nos cabe ninguna duda. Este es el resultado. Como resumen a lo que hemos visto hasta ahora, nos hemos encontrado con los medios por los que la Iglesia, compuesta por reyes y sacerdotes, puede ser anulada, puede ser muerta y puede quedar como un cadáver expuesto para que todos la vean. Hemos comprobado los medios que utiliza la bestia para lograr su propósito. Es exactamente así como está en nuestros días, pero también como ha estado a lo largo de la historia en otros tiempos. Tenemos que recordar que matar a los testigos es destruir la verdadera naturaleza de la Iglesia, que está compuesta por reyes y sacerdotes y que tienen que cumplir con las expectativas que se esperan de ellos en el ejercicio de su profesión, de reyes y sacerdotes. Y la suma de todos los reyes y sacerdotes, que son los que componen la Iglesia, tienen que dar a la Iglesia la consistencia para que pueda ser columna y baluarte de la verdad, que se enfrente a las modas sociales y a todo tipo de doctrinas que vienen de acá para allá y que van a intentar tambalear a la Iglesia. Si la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, no podrá absolutamente nada moverla de su lugar. Pero si no hay fidelidad a la palabra de Dios, se anula la enseñanza bíblica, se pierde el conocimiento, la adoración espiritual en la Iglesia se extingue, la disciplina evidentemente no se aplica y la autoridad de Cristo en la Iglesia queda reducida a cenizas. Con este panorama es normal que la bestia campe a sus anchas porque no encuentra ningún tipo de obstáculos. Cuando las ideas del mundo entran en una iglesia para influir sobre ella hasta el punto de extinguir su testimonio, es como consecuencia de las personas que están y que viven como parte de la iglesia. Y más concretamente por las personas que son más vulnerables al mundo, que son más fáciles de influenciar por todo el entramado social que nos envuelve y que siempre estamos atentos a ver cuáles son las modas más interesantes para nosotros también adaptarnos a esas modas. Muchas de las personas que hay en las iglesias que se consideran creyentes no le dicen que no a Cristo, pero tampoco le dicen no al mundo. Por lo tanto están con una pierna en cada sitio. Nadan entre dos aguas, bajo la influencia de Cristo y el mensaje de Cristo, y al mismo tiempo bajo la influencia del mundo, hacia el cual se sienten inclinados y que poco a poco van a hacer y van a permitir que ese tipo de cosas del mundo empiecen a penetrar en la iglesia. Empiezan, por tanto, a ganar posiciones las ideas y formas del mundo en el entorno de la iglesia. Se va cediendo a lo que el mundo dicta que son las normas sociales. Se va cediendo y rebajando las reglas y los patrones que deben marcar el carácter de identidad que debe tener la Iglesia. Así que se necesitan que los cultos tengan otros elementos más gratificantes, como hace el mundo. ¿Por qué no vamos a hacer nosotros aquí lo que hace el mundo y copiamos lo del mundo para aquí? Se necesitan que las emociones empiecen a ocupar un lugar principal. Se deja de lado a la vez, porque no cabe otra cosa,
Se deja de lado el estudio riguroso de la Escritura, porque es que si estudiamos la Escritura nos vamos a dar cuenta que lo que se está haciendo está completamente mal. Es decir, si en una iglesia católica apostólica romana, en el púlpito, se ponen a predicar sobre el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de ti, primero, no te harás imagen. Si empiezan a predicar sobre no te harás imagen, tienen un grave problema, porque miren donde miren, está todo lleno de imágenes. Entonces, ¿cómo van a predicar del segundo mandamiento, no te harás imagen, si va en contra de todo lo que ellos tienen en esencia como iglesia católica apostólica y romana? No pueden predicar de esto. Por lo tanto, vamos a anular lo que dice la Escritura y vamos a poner lo que nosotros consideramos que tiene que ser útil para la gente que nos rodea. Pero eso pasa también en la iglesia evangélica. Las emociones ocupan absolutamente todo. Se anula el estudio riguroso de la Escritura y por lo tanto las señas de identidad de la iglesia quedan completamente al margen. Se anula evidentemente el que tengamos que hablar del pecado. Todos somos pecadores y todos sí. Vamos a definir el pecado, eso ya es otra cosa. Vamos a pasar a hablar del amor de Dios, que nos quiere mucho, pero no vamos a hablar del pecado. Tampoco vamos a hablar de la ley, porque Dios es bueno y la ley era para los del Antiguo Testamento. Para ellos sí que eran muy malos. Fijaos las guerras que tenían. Pero nosotros no. Nosotros somos seres santos que hemos acabado aquí en la tierra de casualidad y nosotros no necesitamos la ley porque estamos bajo la gracia. Así que la ley para nosotros no existe. ¿Qué vamos a decir de la voluntad de Cristo que con precisión nos enseña en la Escritura cómo deben ser los creyentes? Ayer estaba hablando con un hermano y me decía que dentro del entorno pentecostal no existe el pecado de la bula, no, existe el demonio de la bula. Entonces se reprende al demonio y ya está, la bula se te ha quitado. ¿Que tienes otro tipo de pecado? Es el pecado del demonio. Le reprendes al demonio y son cosas del demonio, pero yo no tengo ningún pecado, son de los demonios que me rodean. Con lo cual vemos aquí como la mente de la gente empieza a divagar de una manera astronómica y evidentemente cuando cogen las Escrituras no pueden interpretarlas con lo que la Escritura misma nos está enseñando. Tienen que darle la vuelta a la Escritura, tienen que torcerla o tienen que desgajarla por completo para evitar que tenga que decirles algo por lo que tengan que corregir su conducta y su vida. Muchos pastores entienden que hay que modernizarse y otros, por la presión de sus ovejas, que algunas de ellas tenemos que decir que son cabras, llegan a pensar que para ganarse a los jóvenes, para que la gente en general se quede contenta, para que la iglesia se llene y no aparezca medio vacía, hay que adaptar la adoración y la obediencia a Cristo al entramado de nuestra moda cultural. Y vamos a quitar entonces ciertos elementos de la ley, vamos a quitar ciertos elementos del pecado, vamos a quitar ciertos elementos de la santidad, evidentemente vamos a quitar ciertos elementos de la justicia y vamos a hablar mucho del amor. Todo es amor. Y así veremos cómo la gente se siente mejor y vienen más y se nos llena la iglesia y tenemos que comprar otro edificio más grande y podemos tener influencia social y podemos ser un referente de todas las iglesias por el número de personas que se congregan. Así vemos cómo el mundo empieza a penetrar en la iglesia, porque ya no está la obediencia fiel a Cristo, ya hay otro tipo de metas a las que la gente quiere llegar que se alejan completamente de la obediencia fiel a nuestro Señor. ¿Qué hay que hacer entonces para que decaiga la adoración y la disciplina en la iglesia? Pues veis de qué forma tan natural ocurre. No necesitamos la invasión de los ejércitos extranjeros, no necesitamos una persecución terrible por parte de los políticos de nuestro país, no necesitamos que se pongan aquí a las puertas los vecinos con palos y hachas y una antorcha diciendo que nos van a quemar. No, simplemente necesitamos que no ocurra nada. Y ya está, nosotros nos dejaremos llevar con esto de que no ocurre nada. Pero antes de llegar a la iglesia, estas modas ya han entrado en las familias. Si no eres riguroso con la enseñanza de Cristo y no vives conforme a la enseñanza de Cristo, en tu familia tú serás uno de los que rebajarán en cuanto puedan la fidelidad a Cristo en la iglesia, dejándote llevar por la corriente social que tanta influencia tiene en nuestro entorno. Esta es una muestra de cómo puede ser la obra de la bestia que viene del abismo para matar a los testigos, para quitar de la iglesia la verdadera adoración y disciplina. Va a entrar a través de personas que no tengan un corazón para Cristo. Va a poder obrar y hacer su obra a través de los propios miembros de la iglesia.
personas que no sean cuidadosas en su obediencia a Dios, padres que no se tomen en serio la palabra de Dios para tratar con el corazón de sus hijos, pastores que se dejen arrastrar por la moda social y el emocionalismo con el propósito de hacerse más grandes y más influyentes. Así que si no queremos oír las mismas palabras de Cristo a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, tenemos que guardar nuestro corazón de las inclinaciones de este mundo. Tenemos que mantener en nuestras casas los principios de obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que tomar en serio las enseñanzas de las Escrituras respecto a la responsabilidad que como padres tenemos en la educación de nuestros hijos. Si no hacemos todo este tipo de cosas, la iglesia puede ser un cadáver en esta ciudad donde la gente esté muy contenta por venir a esta iglesia, donde tengamos muchas actividades, donde en vez de una iglesia podamos ser una ONG que contribuye enormemente para el bienestar social de los negritos en Mozambique. Pero este no es nuestro propósito. Nuestro propósito no es que nos despedace la bestia. Nuestro propósito es que podamos anunciar y proclamar el mensaje de Cristo. Ya estuvimos viendo también la influencia que llevan las palabras cuando conversamos y cómo afectan a la vida. Y vimos también cómo se puede con las palabras cambiar la ley para hacer que la ley diga otra cosa distinta a la que está diciendo. Estuvimos analizando los 10 mandamientos de la Iglesia moderna, cómo quiere quitar el no que aparece delante de cada uno de los mandamientos para dar algo positivo, y vimos también cómo la Iglesia de Roma cambió todos los mandamientos, cambió toda la ley para adaptarla a sus necesidades particulares. Pero siguen habiendo cambios en la ley que nos están afectando a todos y que se está introduciendo dentro de la Iglesia. Por ejemplo, hablamos también del matrimonio entre personas del mismo sexo y cómo hay iglesias que son homosexuales, iglesias de homosexuales. No se entiende esto muy bien cómo con las enseñanzas de las Escrituras este pecado no se trata contundentemente, como si pudiera haber iglesias de ladrones. Pues sí, también puede haber iglesias de ladrones. ¿Y por qué no vamos a tener una iglesia de asesinos? Por lo tanto, para cada uno de los pecados podemos tener una iglesia. Ahora, el propósito de las Escrituras es identificar el pecado, definir el pecado y corregir el pecado. Porque pecadores somos todos. Ahora, lo que no podemos hacer es tener una iglesia donde se fomente ese tipo de pecado con la excusa de que todos somos hijos de Dios y por lo tanto Dios nos ama. Hemos visto también, y estamos dentro de la corriente social que lleva esto, y no se puede decir nada en contra, acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo. Si podemos hablar de interrupción voluntaria del embarazo, ¿por qué no podríamos hablar de la interrupción voluntaria del proyecto de vida de un señor de 40 años? También lo podemos interrumpir. Pero en un caso sería asesinato y en el otro caso no es asesinato, es simplemente interrupción voluntaria, como si luego se pudiera volver a poner en acción aquello que se ha interrumpido. Esto no es una interrupción voluntaria. ¿Veis cómo las palabras significan otra cosa de lo que están diciendo? No es una interrupción voluntaria, es un asesinato. Pero la sociedad quiere maquillar todas las palabras para que parezca otra cosa distinta a la que realmente está ocurriendo. La eutanasia. Cada vez más son los medios sociales que apuntan a que este es un remedio que muestra el amor hacia nuestros mayores. Fijaos cómo se tiñe de buenismo. ¿Tú quieres ver a tu padre sufriendo en la cama? ¿A que no? Por amor a tu padre, ¿por qué no le pones una inyección y que se vaya al otro barrio? Y así no va a sufrir. Entonces, por amor, cualquiera que entre un poco resfriado con 70 años al hospital va a salir en un ataúd. Pero es por amor. Hay que entender lo que está en el ámbito del amor. Ya se empieza a ver con buenos ojos también que se quite la propiedad privada a quien la tiene con el propósito de favorecer al que no la tiene. Vamos a ver, si hay una persona que no tiene casa y tú tienes 3, pues una de tus casas, por amor, se la das al que no tiene. Entonces le quitamos la propiedad privada lícita y legítima a una persona para dársela a otro que ha estado vagueando posiblemente toda su vida. Como el ser humano se cree tan bueno, estamos presenciando en los últimos días la excarcelación de asesinos terroristas, porque hay que darle otra oportunidad a los terroristas. Claro, han matado a 27, pero pobrecillos, es que también son seres humanos y criaturas de Dios. Tenemos que darle otra oportunidad. Esto implica que si el hombre le da a un asesino una segunda oportunidad, el mensaje es: Dios no será tan severo como para llevar a sus criaturas al infierno. ¿A que no? ¿A que Dios no puede ser tan cruel?
Porque fíjate, si nosotros somos buenos, los hombres, que incluso a alguien que ha matado a 27 personas y los ha descuartizado, le damos otra segunda oportunidad. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer con el pecador? A pesar de que ha violado su ley, pues también le dará otra oportunidad y dirá, bueno, pues no pasa nada, al final de cuentas todos somos criaturas de Dios y todos podemos ir al cielo. De manera que se cumple perfectamente la profecía de Daniel que decía en el capítulo 11, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas. Es decir, cómo se le da la vuelta absolutamente a todo para que, maquillado de buenismo, de religiosidad o de la palabra rosa que queráis, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es decir, el cambio radical de todo lo que son los principios y fundamentos que hacen que una sociedad prospere en justicia. Si a esto le sumamos la cauterización continua de la conciencia que existe a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de los videojuegos en los más jóvenes, una relajación en las costumbres, una relajación en las normas, una relajación en las responsabilidades, en los valores y principios, nos encontramos con el terreno abonado para que la bestia haga la guerra y evidentemente la gane. La Iglesia se encamara en la filosofía del buenismo y entonces pierde su fundamento en Cristo y en las Escrituras. Otra afirmación importante que veíamos es que la muerte de los testigos no es meramente porque cesa su labor de testimonio en la Iglesia, sino porque la Iglesia no es que ya no dé testimonio, es que ya deja de ser Iglesia cuando elimina por completo la enseñanza de la palabra de Dios, elimina la adoración espiritual a la cual somos convocados, especialmente en este día del Señor, para la adoración pública, y elimina el gobierno que tiene que ejercer la Iglesia de acuerdo a la voluntad de Cristo, aplicando las correcciones y la disciplina que sea necesaria para que la Iglesia lleve el camino que tenga que llevar. ¿En qué momento puede el mundo, con su poder sutil, ganar la guerra a la Iglesia para que los miembros que la forman dejen la adoración verdadera a Dios y acaben con la disciplina? Esta anulación de la adoración y de la obediencia de Dios no va a venir como consecuencia de una imposición. Nadie nos va a imponer absolutamente nada, sino que vendrá como consecuencia de una relajación en las responsabilidades que está provocada fundamentalmente por la ausencia de conocimiento. Es decir, si yo no sé que si pongo mi mano sobre las brasas me quemo, pondré mi mano en las brasas y me quemaré. Ahora, si yo tengo el conocimiento para saber que el fuego es caliente y que cualquier cosa que caiga sobre él va a salir ardiendo, me protegeré y no pondré la mano en el fuego. Pero es así como la Iglesia de Roma impone su corrupción, su idolatría y sus privilegios. Lo hace porque no estudia la palabra. Es decir, si nos falta conocimiento, estamos completamente muertos. Y es así también como la Iglesia evangélica, lo más populista, que son los pentecostales, los carismáticos y todo este tipo de gente, quita el conocimiento de las Escrituras y lo deja todo a la magia y al sensacionalismo. Y evidentemente llega la bestia y los despedaza por completo, que es exactamente la situación en la que se encuentran. En tanto que la Iglesia esté cumpliendo su cometido como real sacerdocio, la Iglesia estará a salvo. La bestia no nos vencerá. Sin embargo, a medida que vaya alejando de su vida el regirse por la voluntad de Cristo expresada en las Sagradas Escrituras, la Iglesia queda expuesta, completamente vulnerable al ataque de la bestia. De manera que en tanto la Iglesia vigile y mantenga el testimonio, ejerciendo sus miembros como reyes y sacerdotes, trayendo sus sacrificios espirituales a Dios, actuando como reyes en su vida con la aplicación de la ley de Dios y en obediencia a Cristo, la Iglesia se asegura su vida espiritual. Pero cuando cese de centrarse en la palabra de Dios, cuando cese de testificar de Cristo, cuando cese de enseñar su doctrina y de aplicar la ley, es cuando la bestia puede hacer la guerra contra la Iglesia y vencerla sin ningún problema. Vimos un buen ejemplo de esto con la Iglesia de Jerusalén. Leíamos en Hechos 2:42 cuando se nos mostraba la primera fotografía de la Iglesia nada más ser establecida, donde encontrábamos que muchos oyeron el Evangelio en el día de Pentecostés y fueron añadidos a la Iglesia. La Iglesia de Jerusalén era una iglesia numerosa. Se nos dice que se mantenían firmes a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Y estábamos comparando estas enseñanzas con el texto de los capítulos 28 y 29 de Éxodo, donde se nos mostraba que los sacerdotes tenían que estar ocupados en unas ofrendas a Dios cada día,
y uníamos esto con las responsabilidades que todos nosotros tenemos como reyes y sacerdotes en hacer estos sacrificios espirituales a Dios, como lo hacían los creyentes del Antiguo Pacto. Cada día nosotros tenemos que traer sacrificios espirituales a Dios cada día. ¿Y qué efecto tenía que la Iglesia, como un pueblo de sacerdotes, trajesen sus sacrificios espirituales a Dios cada día? Pues que Dios los bendecía. Dios los bendecía. El alimento y la fortaleza para sus propias vidas en la lucha contra el enemigo se fortalecía. El testimonio para los de afuera se fortalecía. Por lo tanto, el pueblo de Dios estaba cumpliendo con sus responsabilidades y esto tenía sus frutos. Y el pueblo de Dios estaba orando para que Dios bendijese su palabra y les hiciese fuertes. En Hechos 4:24 se nos dice que ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban siendo acosados por el poder político. Y ellos dijeron, versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Así que vemos una relación directa que hay entre la función del creyente como la de sacerdote y qué es lo que tienen que hacer. El dar testimonio. Esto no era una oración muerta, unas formas exteriores que pudieran ser carentes de contenido. No eran como las oraciones que escuchamos hoy en muchas iglesias, que parecen más charlatanes de circo que gente que está conociendo la verdad y que está aplicando la verdad. Aquí vemos un espíritu de oración que era parte de la vida de la Iglesia, como un pueblo de sacerdotes centrados en la palabra de Dios y en la situación en la que se encontraban, pidiendo la ayuda y la dirección de Dios en medio de un atosigamiento importante que tenían por parte del poder político. Una oración como esta la tenemos que ver a la luz de otras enseñanzas también acerca de la oración en las Escrituras y de los impedimentos que pueden desvirtuar el que podamos llevar a cabo este tipo de oraciones. Por ejemplo, en Isaías 59:2 nos dice allí el profeta: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera que cuando nosotros no estamos ceñidos y fundamentados en la palabra de Dios y no vivimos en integridad, de poco sirve que podamos orar. Porque el profeta directamente está diciendo que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que cuando tenemos que orar, tenemos que asegurarnos que estamos en sintonía correcta con Dios, que estamos en una verdadera comunión con Dios. Porque si tenemos pecados por medio sin confesar, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, no las va a escuchar. Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La lista de la compra de la que muchas veces hemos hablado: Señor, te pido que me des, que me des, que me des, que me des, que me des. Yo vivo como me dé la gana, pero tú me tienes que dar porque para eso dices que eres mi padre. Por lo tanto, vengo aquí para que me des. Es una oración genial. Evidentemente Dios no la va a escuchar. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta iglesia era oída porque pedía de acuerdo a la voluntad de Dios. No era movida por ambiciones o pretensiones de influencia y de grandeza en medio de la sociedad en la que el Señor les puso. Las oraciones de los hombres no tenían estorbo. Sus vidas matrimoniales no impedían que ellos pudieran orar con limpia conciencia delante de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque ninguno de los maridos puede orar rectamente delante de Dios si tiene un problema en su casa. Ninguno. El hogar es el primer lugar donde se deben llevar a cabo la adoración y es donde se deben de resolver los problemas que podamos tener con nuestra familia. La enseñanza bíblica de no se ponga el sol sobre vuestro enojo es un mandato explícito para el pueblo de Dios. Porque si se pone el sol sobre nuestro enojo, vamos a dar lugar al diablo y por lo tanto vamos a pecar. Y pecando no podemos orar delante de Dios porque no nos va a escuchar. Si Cristo amó a la Iglesia hasta el punto de entregarse por ella, nos muestra un ejemplo contundente para saber cuál es el papel que tiene que asumir el esposo en sus responsabilidades para con su esposa. Y tiene que recordar permanentemente que su esposa es un vaso frágil. Y eso no lo puede olvidar. Cuando los hombres hablamos entre nosotros, nos podemos decir bastantes cosas fuertes. A los 3 segundos se nos ha olvidado. Las mujeres no funcionan igual.
Por lo tanto, la Escritura nos está advirtiendo para que tengamos muchísimo cuidado cuando nos dirigimos en nuestras conversaciones hacia nuestras esposas o hacia hermanas, para no tratarlas de una manera áspera, ruda, o decir cosas que entre hombres podríamos decir porque son fuertes en cuanto al temperamento, pero que a ellas le van a hacer daño. Por lo tanto, cuidado cuando hablamos con nuestras esposas especialmente, y luego con el resto de las mujeres. El hombre tiene que liderar el hogar con amor, y no lo puede hacer desde una posición déspota. No lo puede hacer. Mirando el ejemplo de Cristo, que es el que vemos que tiene hacia su iglesia, no le vemos que actúe desde una posición déspota. Lo hace con amor, lo hace con sabiduría, gobierna, pero desde la perspectiva del amor. Por lo tanto, ¿qué es lo que me enseña a mí como esposo la conducta de Cristo hacia su iglesia? ¿Cómo me trata Cristo? Pues ese es el ejemplo que tengo que tener en mi mente para saber cómo yo tengo que tratar a mi esposa. Ese es el ejemplo. Ahí tengo un referente. Y por otra parte tengo que saber también la diferencia que existe entre un calzonazos, entre un déspota y entre alguien, un esposo que se somete en obediencia a Cristo, porque Cristo es su cabeza, no lo olvidéis. El hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre. Así que el hombre está sometido a la autoridad de Cristo, no está para hacer lo que le dé la gana. No es aquí, como yo soy el marido, todo el mundo me tiene que agasajar. No es, incluso he visto, a lo mejor no lo creéis, pero lo he visto, un detalle muy curioso. Cuando vamos a tomar café, algunos maridos están así y las mujeres les tienen que llevar el café. Yo pensaba que era al revés, que el marido estaba para servir a la mujer en las cosas que puede ser servida, pero no que actúa como un musulmán que espera que las mujeres, evidentemente, por su religión, le traigan el café. Yo esperaba que esto en la religión cristiana no existía, y espero desde luego no poder verlo más. Lo digo como una anécdota. Por lo tanto, el creyente, el marido, tiene que saber distinguir esos tres aspectos. Primero, que Cristo es mi cabeza y tengo que actuar como tal. Por lo tanto, ni puedo ser un déspota, ni puedo decir sí, 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 como si yo no gobernase mi casa. Tengo que situarme en el lugar correcto. De ahí que todos los esposos necesitemos sabiduría para gobernar nuestros hogares y que cada uno sepa cuál es nuestro papel. Yo tengo la responsabilidad en amor de poner cada cosa en su sitio, pero no por la fuerza, sino con enseñanza y con paciencia. Si estoy mal con mi esposa, no puedo orar. Si estoy mal con mi esposa, no puedo mantener mi relación con Dios. Si estoy mal con mi esposa, no puedo participar en la cena del Señor. Mi comunión con Dios y con los hermanos se ve afectada por completo. Así que necesitamos usar los privilegios y responsabilidades que como pueblo de sacerdote tenemos, porque así podremos dar testimonio de Dios. Y esto es lo que tenemos que mantener vivo. Esa es nuestra defensa y seguridad contra el mundo que quiere hacer la guerra contra la Iglesia y quiere vencer y matar a los testigos. En todas las áreas en las que yo tengo responsabilidad, tengo que actuar como sacerdote de Dios. Hechos capítulo 5, el texto que leíamos la introducción con Ananías y Safira. Aquí se nos muestra una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Una adoración que llega a Dios. Dios responde confirmando a la iglesia, responde confirmando su testimonio, responde confirmando a sus dirigentes. Pero a la vez vemos cómo aparece el pecado. Estamos hablando del tema, como decía antes, de Ananías y Safira. Esta iglesia manifestó que estaba bajo la disciplina de Cristo. Se abordó el tema del pecado, se señaló el pecado, se condenó el pecado y se resolvió esta cuestión de una manera fulminante. Hubo engaño, hubo hipocresía en estos dos miembros de la iglesia con referencia a una ofrenda que dieron. La Escritura nos dice que Dios ama al dador alegre. Pero cuánto de todo aquello que el Señor nos da lo ponemos a disposición de la iglesia para que pueda cumplir su propósito. Porque lo que hacen Ananías y Safira es que de los que tienen que dar no lo dan, sino que retraen y dicen: ¿para qué se lo vamos a dar a la iglesia? Mejor está con nosotros. Por lo tanto, tengamos cuidado con todos los asuntos que nos han sido dados bajo nuestra responsabilidad, y una de las responsabilidades es atender con nuestros diezmos más las ofrendas todos los asuntos que tienen que ver con la vida y la obra y el ministerio de la iglesia, para responder adecuadamente en esta situación. Porque Dios no nos va a fulminar como hizo con Ananías y Safira, pero Dios envía juicios.
Y luego, ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué me ha ocurrido lo otro? ¿Por qué me viene esto así o por qué me viene esto de otra manera? Cuando hemos sido infieles por completo a nuestras responsabilidades delante de Dios en cuanto a la ofrenda. Debemos escuchar, leer y buscar en la palabra de Dios la situación en la que nos encontramos para descubrir nuestro pecado, para identificar nuestro pecado. Y para eso tenemos que orar y suplicar a Dios que nos ayude a descubrirlo y a tratarlo. Debemos dar gracias, porque si estamos en una iglesia fiel, el pastor también nos va a ayudar a identificar el pecado. Y vamos a tener todas las herramientas de las Escrituras para saber cómo combatirlo y cómo someterlo. Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Así que esta es una disciplina que se tiene que aplicar en la iglesia. En la iglesia se aplicará disciplina. Por lo tanto, todo el mundo debe saber, cuando se integra dentro de una iglesia, que esto es una de las responsabilidades que la iglesia tiene: actuar aplicando disciplina en los casos en que sea conveniente. Hechos capítulo 6. Tenemos otro caso de un pueblo que vive bajo la disciplina de Cristo. No se está tratando aquí de un pecado específico, sino de situaciones complejas que surgieron en el entorno de la iglesia. Es el nombramiento de los diáconos. Por causa de las limitaciones que tenían los apóstoles, surgieron algunos asuntos que no se atendieron debidamente en la iglesia, y esto produjo ciertas inquietudes y ciertos recelos. Es decir, a la hora de organizar la iglesia y de que empezase a funcionar, hay cosas que vemos que no funcionan, y entonces hay que corregir aquellas cosas que no están en su sitio. Hay que hacer que toda la iglesia esté funcionando coordinadamente, y si hay algo que no encaja, tenemos que buscar los medios y las formas para que todo encaje y todos podamos disfrutar de todo lo que Dios nos da. En aquellos días, dice el texto de Hechos 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y de una forma ordenada y siguiendo las instrucciones de los apóstoles, todos en esa iglesia asumieron lo que los apóstoles les habían indicado. Eligieron hombres capaces y de buen testimonio que pudieran encargarse de las tareas que los apóstoles no podían atender por sus ocupaciones diarias. Hombres capaces y de buen testimonio. No es pinto, gorgorito, este año te toca a ti, el año que viene a ti, el año que viene a ti, y así vamos haciendo que todos, para que todos se sientan contentos y útiles, participen en algo. No. Hay unos requisitos específicos para los diáconos, y es exactamente lo que la iglesia, escuchando a los apóstoles, que eran sus maestros y sus pastores, les dijeron que tenían que hacer. Fue un momento tenso en esa iglesia. Había malestar y había una queja que se extendió por toda la congregación, y frente a esta dificultad trataron este asunto delicado bajo un orden, bajo una disciplina que fue la de los apóstoles, y toda la iglesia se sometió, de manera que Satanás no pudo sacar provecho intentando que la iglesia se dividiera entre los hebreos y los griegos, dos iglesias distintas. No, el tema hay que tratarlo y hay que resolverlo. Cuando esto se hizo, la bestia no les atacó. Nos dice el versículo 7 de este capítulo 6 que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la iglesia estaba cumpliendo con su papel, estaba cumpliendo con sus responsabilidades y estaba actuando como un pueblo de reyes y sacerdotes, proclamando la palabra de Dios en integridad y bajo las enseñanzas de las Escrituras. El testimonio, por tanto, seguía siendo dado por esta congregación y tuvo sus efectos y sus frutos en aquel mundo que les tocó vivir. Así que cuando se tiene cuidado de que la iglesia actúe como ese pueblo de reyes y sacerdotes, es cuando Dios usa a la iglesia como su instrumento para que la verdad de Dios sea extendida a todos los hombres, y los hombres sepan y conozcan que Dios es real, que no es un cuento para niños, que no es el cuento de la Caperucita Roja y el lobo. Dios es real, es el Dios que ha creado los cielos y la tierra, y es el Dios todopoderoso, que todo está bajo su control. Así que por amor a Cristo y al Evangelio tenemos la responsabilidad de dar testimonio del Evangelio, por amor a los perdidos, por amor a nuestros hijos. Tenemos que dar testimonio de la verdad, y tenemos que adorar a Dios de tal manera que nuestras alabanzas, nuestros sacrificios espirituales lleguen al cielo, y lo tenemos que hacer desde la perspectiva de la integridad. Tenemos que adorar a Dios con conocimiento. Por eso nos exponemos cada domingo a la predicación de la palabra. Tenemos que adorar a Dios con conocimiento, para que nuestras alabanzas suban delante de Él. Debemos orar a Dios, pero debemos orar con conocimiento, para que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia.
Tenemos que vivir en este mundo, en nuestras responsabilidades, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, conforme a la vocación que cada uno de nosotros tenga, pero teniendo en cuenta que estamos respondiendo de lo que hacemos delante de Cristo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no es delante del profesor, delante del jefe o delante de la situación que estemos. Nuestra responsabilidad es delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que actuar con un sentido de responsabilidad excelente. Tenemos que tomar mediante la oración el poder de Cristo sobre el pecado. Tenemos que someternos a la disciplina de su palabra. Esto es lo que me enseña Cristo y esto es lo que yo tengo que hacer. No lo puedo dejar en mi mente y decir, sí, esto es lo que me enseña Cristo. Es que es lo que tengo que hacer, tengo que dar el siguiente paso. Y es aplicar el conocimiento a la vida diaria. Esto es la sabiduría. La sabiduría es coger el conocimiento y ver cómo se aplica a situaciones concretas en mi vida en las que puedo ser de beneficio y puedo ser útil a mi generación. Tengo que ordenar mi casa, tengo que ordenar mi corazón y lo tengo que hacer de acuerdo a la precisión que Dios me muestra en su palabra. Porque ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra fuerza. Y así estaremos a salvo de la bestia que intenta acabar con la Iglesia. Pero estaremos a salvo de la bestia si cumplimos con todas estas expectativas que la Escritura marca sobre la Iglesia. De esta manera, empezando por cada uno a nivel personal, por cada familia en la que Dios nos ha puesto, cumpliendo cada cual con su papel, la Iglesia cumplirá su cometido de extender el conocimiento de la verdad para honrar y glorificar el nombre de Dios y para salvar a los perdidos. Este es el propósito fundamental y por eso tenemos que luchar. Vamos a terminar en oración.